Muy buenas noches, muy buenas noches a todos, a todas. Vamos a hablar hoy de una de las cosas más importantes que tenemos en el comercio internacional y el comercio exterior argentino, que es la exportación de productos elaborados, semi-elaborados y productos varios. En general, somos agroexportadores. Vamos a hablar un poco el valor imponible de la exportación. ¿Cuál es el valor imponible? ¿Desde cuándo se aplica el valor imponible? ¿Cuál es la regla del valor declarado? Según la resolución 1921/05, establece el procedimiento para que el despachante de aduana, el único capacitado, o el auxiliar del comercio exterior, que una vez alcanzado los conocimientos de acreditación aduanera y obtenido los certificados de matrícula, puede oficializar dichas operaciones según la resolución 1921/05, siguiendo los parámetros y procedimientos de cualquier tipo de operación que esté establecida dentro del sistema informático María para la presentación de operaciones aduaneras de exportación, es decir, su oficialización y posterior presentación del sobre verde con toda la documentación requerida para la posterior salida al exterior del producto, la mercadería. Y el Código Aduanero establece que en el plazo de 31 días se podrá hacer efectiva la exportación desde el momento en que se haya oficializado la operación y presentado el sobrecontenedor independiente del canal verde, rojo, naranja. Y la mercadería podrá ser embarcada en su totalidad, parcializada. Todo eso debe estipular el despachante de aduana desde el mismo momento en que la operación está en curso, en trámite. Antes de oficializar, debe declarar si va en envío fraccionado con la opción EXPOFRAC sí, EXPOFRAC no. Entonces, todo eso está estipulado en la resolución 1921/05, pero no es lo que aquí nos compete, sino vamos a ir al valor codificado en la ley 22415, desde el artículo 735 en adelante, establece los métodos de valoración aduanera de exportación. No olvidemos que el Código Aduanero es de la década del 80. La noción no es una noción positiva como la exportación, como la importación, consumo o la importación, sí, pero sí sigue algunos parámetros parecidos, similares al GATT, pero aquí es una noción teórica basada en el código aduanero y basado también en la confianza del despachante de las mercaderías que se van a exportar al exterior, independiente de la vía acuática, aérea, marítima, en que se va a sacar la mercancía. Tenemos 31 días después de oficializado y presentada la documentación, tenemos 31 días para hacer efectiva la exportación, es decir, que una vez que presentamos toda la documentación, tenemos un mes para hacer efectiva, es decir, sacar del país la mercancía desde la oficialización de la operación en el sistema informático María. Bien, siguiendo la diapositiva, vamos a tomar como base la valoración de exportación. Está regida por un principio rector, que es el artículo 735 del Código Aduanero, que establece que la exportación debe ser entre un vendedor independiente y un comprador. Debe haber un documento, o un contrato de compra-venta, o una factura comercial, o una invoice comercial. Y debe haber un valor declarado que debe ser, en principio, para aplicar el derecho a exportación o la retención, como ustedes quieran llamarle. La retención a la exportación y el derecho a exportación es lo mismo. No se puede cobrar un impuesto dos veces, porque mucha gente se confunde diciendo, no, me cobran derecho a exportación y ahora me están cobrando retención. Es lo mismo, porque si se cobra dos veces un impuesto, entonces estamos violando un principio constitucional, que no se puede cobrar dos veces una cosa ya, un hecho ya
realizado no se puede cobrar dos veces. Entonces, el derecho a exportación es la misma retención de un o derecho ad valor en un porcentual del valor imponible de la mercancía, la cual se quiere sacar al exterior, cumpliendo así el artículo 4 de la ley máxima de la República Argentina, que es la Constitución Nacional, es un derecho constitucional que el Estado tiene de la retener un porcentaje de los derechos de exportación y de importación para los productos que ingresen de exportación. Muchos dirán, ¿por qué nos cobran? Y bueno, el Estado necesita esas erogaciones para la manutención del Estado. Es constitucional, está establecido en el artículo 4, y si ustedes lo reven históricamente, ya desde la ley de aduana de Rosas de 1830 en adelante, ya ustedes van a encontrar que ya se aplicaban derechos. Y si ustedes se remontan más atrás en el tiempo, cuando la Real Aduana de Su Majestad de España en el año 1528 ya aplicó un derecho, primero de exportación a los cueros salados que se iban al Brasil, los cueros, velas y demás productos argentinos que se iban en la misma embarcación que trajo productos del Brasil como Cercafé y Nuestra Señora del Rosario, Nuestra Señora, Nuestra Santísima Trinidad y muchos barcos que traficaban por los ríos de navegación internacional. En el mismo barco que se hizo la importación, se cobró el almofarijazgo, que fue el primer impuesto aduanero para exportar productos. En el mismo barco que trajo importaciones, se llevó producto y se cobró una renta, la renta aduanera o lo que diríamos una derogación o almofarijazgo en el año 1528. O sea que no es baladí recordar este hecho histórico de que la aduana, una palabra árabe que significa control de puerto o frontera, no deja ingresar mercaderías sin cobrarle un impuesto aduanero y hacerle el control. Y también cuando se saca mercadería hay que pagar un impuesto por eso. Eso viene desde los países andaluces en España y también los países que tienen una connotación o contacto con los países árabes. De ahí proviene la palabra aduana o alfándega, o como quieran llamarlo ustedes. La palabra ahduanan viene del árabe, significa control y cobro de impuestos por ingreso y egreso de mercaderías en un puerto de control de cualquier país que tenga contacto con la ruta de la seda, con la ruta de mercancías que ingresaban a los puertos arábigos o africanos. Y este impuesto, si lo rastreamos, también lo podemos ya encontrar también en la antigua Roma, en Cartago y en los fenicios y en los antiguos mercados del Antiguo Oriente antes de Cristo, hablamos del siglo XIII, antes de Cristo, antes de nuestra era. Entonces, poco de historia, pero también vamos a retomar ahora vamos a volver al principio rector. Esto es para recordarles de que esto no es baladí hablar, porque muchas personas dicen, ¿por qué cobramos derecho a exportación? Bueno, le di una explicación histórica y ahora una aplicación constitucional, artículo 4 de la Constitución, y ahora una aplicación de la ley 22415, que dicen en su artículo 235 que hay un principio rector que para aplicar el derecho de exportación al valor, es decir, un porcentaje ad valor es un porcentual sobre el valor imponible de la mercancía. Se le impone al valor de la mercancía un cierto porcentaje según la posición arancelaria o la clasificación de la misma. Lo mismo soja para siembra, un 5%, que soja para consumo, 35%, dependiendo de que si hay escasez, se le aplica un porcentaje más alto para proteger así
la indiscriminada exportación de este producto que es tan necesario en nuestro país y que los exportadores muchas veces lo exportan en su máximo. Y hay una ley que es la ley 21453 que establece que la ley de granos, que para exportar productos se debe exportar un porcentual de entre 60 y 70%, un 20% se debe dejar para el mercado interno y un 10% de semillas para la próxima producción, para girasol, trigo, avena, centeno, cebada y todos los productos cerealeros del comercio exterior. Pero bueno, vamos a la exportación en sí de todo producto, ya sea terminado, manufacturado, producto orgánico, productos del campo, productos terminados automotrices, lo que usted quieran imaginarse que se exporta al exterior con valor agregado, sin valor agregado, sin terminar o un producto en bruto. Para aplicar el derecho de exportación al valor en el porcentaje, el mismo se aplica sobre el valor FOB, Free on Board, libre a bordo, FOR, Free on Route, Road, porque no olvidemos que el código era del año 1983. El 23 de marzo de 1983 se sancionó la ley 24415, la ley 22415, más conocida como el Código Aduanero, o FOT, Free on Transporter, libre sobre, entonces tenemos libre sobre buque, libre sobre ruta y libre sobre on transporter, libre sobre camión o libre for free on road o libre sobre vagón, porque antes también se utilizaba el tren. Y como consecuencia de una venta de contado, acá lo que nos está estableciendo principalmente que si hay un interés o impuestos dentro de este valor cobrado, interés y apropiación, ya se debe hacer un correspondiente ajuste. Automáticamente, si hay un interés por financiación o por cobro atrasado por una venta, una venta con un cobro retrógrado o un cobro diferido, se considera de contada la operación y ese interés deberá deducirse el valor imponible de la mercancía. Una aclaración, forma parte del FOB FOD, sí, el interés forma parte, pero no forma parte del valor imponible de la mercancía. Es decir, y si el derecho de exportación se encuentra incluido, incluso deberá extraerse el derecho por medio de la fórmula aduanera establecida para tales fines y se aplicará el correspondiente derecho porque no puede estar incluido el derecho de exportación tampoco dentro del valor de la mercancía, es decir, de contados. Los intereses incluidos, aunque sea venta diferida, deberán deducirse del valor en la aduana. Esto es para lo que van a rendir los exámenes o para algunos que son los despachantes que nunca hicieron operaciones con intereses. Ustedes tienen o licenciado en comercio exterior o una empresa que quiera empezar a exportar, deben tener este conocimiento. Los intereses se restan del valor una vez que se aplica la valoración aduanera. Eso no implica que ustedes van a cobrar el valor con intereses, sí, eso en la venta con su cliente cuando le pague, pero en la valoración no se paga derecho y tampoco se incluye los derechos, por más que ustedes quieran incluir los derechos para tener mayor ganancia de su factura, ustedes le van a cobrar a su cliente porque el derecho y todo, pero eso no se considera parte del valor imponible de la mercancía una vez oficializada, es decir, se deducen los intereses y se extraen los derechos de exportación para luego pagar el derecho al valor. Continuando entonces, la regla del valor declarado. Entonces, el servicio aduanero debe aceptar el valor. Vamos a darle escape un momentillo. Aquí vamos a hacer una corrección en vivo y en directo para que vean. Ahora sí, vemos a la pantalla.
El servicio aduanero debe aceptar el valor de venta concertado por los exportadores en la medida que este valor cumpla con los parámetros establecidos en los artículos 735 concordantes de la Ley 22415 del Código Aduanero para ser considerado base idónea para la aplicación de tributos. La base idónea, es decir, la base por eso el despachante de aduana tiene la gran responsabilidad de indicar que el valor imponible es el valor que le está presentando en la documentación que está, una vez valorado y clasificada la mercadería. Para eso, la única función de un operador, un auxiliar del comercio exterior, no es estafar a la aduana o estafar o ser más vivo, sino pagar los tributos correspondientes. Para eso valora y clasifica la mercadería. Acá no es cuestión de pagar menos o pagar más, es la cuestión de hacer su trabajo. Para eso debe indicar la base idónea para la aplicación de los tributos. Acá no es si pago un peso menos, un dólar más, un dólar menos. Acá tiene que valorar y clasificar como corresponde, de acuerdo al Código Aduanero, haciendo su trabajo auxiliar del comercio, favoreciendo a su cliente, haciendo el trabajo más fácil para su cliente, y auxiliar del servicio aduanero también, haciéndole más fácil el trabajo al servicio aduanero para no dar dudas o revisiones en cuanto al valor de la mercadería presentado debido a que se tenga duda de lo que se está presentando y se lleve a una posterior reliquidación de tributos por falta o ineficiencia de idoneidad en la declaración que estamos presentando. Siendo excepcional la aplicación de las disposiciones contenidas en el artículo 748 del Código Aduanero, la cual debe ser fundada en causas justificadas que permitan obviar la aplicación del valor declarado por el exportador. Bueno, acá estamos hablando de valores de aplicación de otro valor en aduana. No olvidemos que hay mercadería que tiene precio oficial, que automáticamente se aplica el precio anterior. Todas las mercaderías como commodities que tienen precio de bolsa en el mercado de Chicago, en la bolsa de Chicago, en el Dow Jones, la bolsa de valores de Rosario, en el mercado de valores, en el Merval, en todos esos productos que tienen precio bolsa, tienen un valor establecido por tonelada, es decir, que vamos a declarar el valor de cierre de bolsa de mercado del día anterior al cierre. Es decir, si hoy estamos haciendo la operación, tenemos que declarar en la factura el valor o el precio oficial de la tonelada de soja del día de ayer. Esa es la ley. Eso es lo que está estableciendo el 748. Si la aduana no está conforme con el valor declarado, podrá pedir el pago de la diferencia de los tributos. Si no está conforme a la clasificación, lo comunicará el exportador. También acá hablamos de precio revisable. Precio revisable es aquellos valores que se declaran en un momento, se concerta el contrato por tonelada, pero cuando se hace efectiva las operaciones, si el valor de la mercancía ha subido, se debe realizar la operación, convertirla al valor del cierre de venta del día de la operación. Entonces ahí tenemos la opción de pagar el mayor tributo debido a que el precio es revisable. Eso es por obvias razones, por eso se llama precio revisable y está contractualmente establecido eso. O también mercadería que que no tienen precio de venta, que se envían en consignación, también tendrán que valorarse al momento de la venta, al momento de si se envían ciertas mercaderías en consignación para su venta, o se valorará la partida al momento de que se haga efectiva el hecho imponible. El hecho imponible es la venta, es decir, si mandamos 1000 termos y se venden 500, el hecho imponible es la venta de los 500 termos. El momento imponible es el momento en que se efectúa la factura, se factura a consumo al importador, y entonces el hecho es la venta, el momento es la facturación, y el valor imponible es el valor facturado en la operación, en la factura o el documento que el despachante deberá. Usted me dicen, pero si ya se hizo en consignación, se garantizó los tributos. Ustedes de la partida de 1000 termos van a transformar 500 de la S07, exportación en consignación, van a transformar
van a entrar al sistema y van a parcializar, van a tomar 500 termos y van a transformar exportación en consignación, 500 van a transformar a consumo y van a pagar los tributos por 500 termos, y si no se venden los otros 500 se traen en reimportación a consumo de mercadería previamente exportada en consignación, y los 500 que se vendieron se exportarán a consumo y se pagarán sus correspondientes tributos y tendrán su correspondiente reintegro a la exportación. Con eso quedaría también explicado un poco también las diferentes, tenemos operaciones de rutina, comunes y corrientes, de mercaderías que tienen un precio de factura determinado. Después tenemos mercadería que se exporta con precio de bolsa o commodity. También tenemos mercadería en consignación. Tenemos mercaderías que vienen de importación temporaria, que por hechos acaecidos, contrario a lo que el importador eh, toma la decisión de comprar la mercadería o de reexportar la mercadería, también hay que hacer una valoración de reexportación a consumo reexportación a consumo de mercadería previamente importada. Debemos exportación a consumo de mercadería de una importación temporaria. También tenemos que valorar la mercadería, un valor FOB de la mercancía, declarando el valor de la vida útil del bien, y exportar también sirve para eso, también para realizar la reexportación con un valor en aduana estimado de la mercadería. Pero acá estamos hablando de mercadería que van a consumo. Consumo significa que van para siempre o salen para siempre. Muchos se preguntan qué pasa cuando tenemos 31 días después de oficializado, según la resolución 1921/05. Tenemos, una vez oficializado, presentados la documentación en aduana, el momento de la salida podemos exportarla, teníamos 31 días, es decir, en cualquier día del año, del mes, de eso podemos exportar en el mismo momento, es decir, de que estamos documentando en el mismo día, o bien tenemos 30 días para hacer efectiva la operación, es decir, traer un container, cargar y mandarlo a Siria, Líbano, el té, a Estados Unidos, la madera a Francia, o los productos que usted quieran exportar al exterior, o bien a Brasil mandar productos. También tenemos 31 días para hacer efectiva. Una vez que se carga la mercancía en la fábrica, el proceso entre la carga y el tránsito hasta el lugar de salida final, hasta la aduana final, se llama precumplido. El precumplido es el proceso desde la carga y la hoja de ruta y hasta la llegada al lugar de salida. Una vez que la mercadería llega al lugar de destino, la aduana de salida, termina el precumplido, y el cumplido va a ser el proceso después que la mercancía haya salido de la frontera del territorio aduanero. El cumplido de la operación lo realizará el servicio aduanero previa constatación de que la mercadería salió 48 horas después de que el medio de transporte haya salido del territorio aduanero. Usted me habla, pero si yo estoy en el mismo control integrado de Paraguay, en el mismo lugar físico, una vez que la aduana dio libramiento y se hizo el pase con el agente de transporte aduanero, eh, hizo el MANE o la relación de la carga, y la aduana argentina dio liberada la mercancía, es decir, terminada la operación, 2 días después de que la mercadería eh, salió del territorio aduanero legalmente, por más que esté parada en el control integrado paraguayo, carga el cumplido, la operación se terminó. Es decir, que no se puede renunciar a la operación. Si no se cargó el precumplido, tenemos 5 días antes de 5 días antes de que el medio de transporte se haya ido, podemos eh, renunciar a la operación y anular la operación, y vamos a tener que dar cuentas, vamos a tener que entrar el sobrecontenedor, indicar por qué, y si la aduana ve que hay algún ilícito o algún problema por el cual no realizamos la operación, vamos a tener que dar explicaciones. Entonces valoramos la mercancía según el 735 por un valor FOB, la base imponible,
Es FOB más ajustes a incluir, menos ajustes a deducir, menos insumos temporales, es el valor imponible. Eso es lo que está diciendo acá, que la base de valoración será el valor declarado será FOB. FOB. Ahora vamos a hacer en el próximo video unos ejercicios donde la base del valor declarado es FOB. A ese valor FOB se le deberá hacer los correspondientes ajustes a incluir, que generalmente son los mismos del artículo 8 del GATT para importación, la mayoría de esos ajustes, siempre y cuando correspondan al exportador, ¿no? Y ni este no lo haya incluido en el valor, pero que hagan parte de la mercadería que él está exportando, se incluye, patentes, contratos, deberán incluirse. Y también se deducirán todos aquellos valores que no, por ejemplo, impuesto, IVA, todo eso se deducirá como interés por financiación porque se considera de contado. También se volverá a incluir los descuentos por pago anticipado, por más que la mercancía esté pagada, se deberá incluir nuevamente el descuento por pago anticipado, no así los descuentos por cantidad, por forma de pago o por nivel comercial, pero los descuentos por pago anticipado no forman parte deberá, pueden quedar dentro del FOB hecho en factura, pero deberán sumarse nuevamente como ajuste incluido. El valor declarado es el valor FOB más los ajustes a incluir, menos ajuste a deducir, menos los insumos temporales, porque los insumos temporales entran sin el pago de tributo, se incluyen dentro del valor de la mercadería, forman parte del FOB, pero como tienen un régimen temporario que van a ingresar para transformar la mercancía y después van a salir con la mercancía, deberán deducirse el valor de los insumos temporales, ya que cumplen un régimen, entran sin el pago de tributo y deben ser reexportados sin el pago de tributo. Si ustedes dejan incluido el valor del insumo temporal, al pagar los derechos de exportación estarán tributando sobre los insumos temporales que ingresaron sin pago de tributo. Por lo tanto, si ustedes lo dejan incluido, violan el régimen temporario de los insumos importados temporalmente, que deberán ser exportados en el mismo estado o bien transformados, pero ese valor debe deducirse para no pagar impuestos sobre el insumo temporal que ingresó. Sin el pago de tributo, garantizado los derechos de importación y deben salir sin el pago de ningún tributo reexportado con la mercadería con la cual ingresó, para la cual o sea, con el fin con el cual ingresó, ya sea no ser transformado o bien transformado y formar parte de la mercancía. Los insumos temporales lo deben deducir. ¿Forma parte del FOB? Sí, de valor, pero no de valor imponible. Entonces el valor declarado deberá ser FOB según el 135. Luego el valor incluirán los ajustes a incluir, deducirán los ajustes a deducir, deducirán los insumos temporales y obtendrán el valor imponible para la aplicación de los tributos. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Bien, aquí la pantallita me tapa un poco. Voy a bajar aquí. El método del artículo 738, del 748, perdón, el valor obtenido por estimación, esto es cuando el valor del 735 se aparta muchas veces. El 748 dice que el valor obtenido por estimación no se comparativa a la mercadería idéntica o en su efecto similar, tomando en consideración la modalidad inherente a la exportación, es decir, un valor idéntico. Si nos apartamos del valor de factura es muy difícil. El valor obtenido de cotización internacionales, esto es muy difícil cuando vendemos productos de bolsa, salvo que nosotros apliquemos valores que después la aduana duda y investiga y resulta que estamos sobrefacturando o vendiendo por debajo del valor de bolsa, de cotización. Acá hablamos de commodity. El valor obtenido mediante aplicación de precios preestablecido en periodos ciertos, es decir, para acá estamos hablando de resultantes de promedios usuales. Bueno, acá estamos hablando del contrato del que hablábamos hoy de precio revisable. El valor obtenido a partir del precio de venta del mercado interno, del país de destino. Bueno, estos son igual que el artículo hubo 2, 3, 4, 5. El artículo 2, 3, 5, 6 y 7 de
el valor obtenido a partir del costo de producción, este valor reconstruido, artículo 6. El último es muy parecido al el artículo 6 del GATT. El primero es muy parecido al artículo 2 del GATT para importación, marca idéntica o similar, el artículo 3. Después tenemos el valor obtenido mediante aplicación de precios preestablecido en periodo cierto, artículo 5, método deductivo. Y después tenemos el valor reconstruido, artículo 6, eh, aquí abajo. Es decir, esto cuando se aparta del valor declarado en factura porque sospecha de que el valor que está ahí está o sobrefacturado, está sobreinflado o el valor de la mercancía está por debajo del valor real de la mercancía. Esto es para aquellos que quieran cometer avivadas y declarar mercadería al costo más bajo o más alto para la mercancía para obtener un beneficio o mayor ganancia. Esto la aduana no lo va a dejar pasar por alto. Bien, continuamos entonces. Continuamos acá en el proceso acá de... Muy bien, seguimos entonces acá en esta filmina. Seguimos. Bien, entonces nosotros estamos haciendo un análisis de la aplicación del- de los métodos de valoración en aduana de las mercancías objeto de valoración eh, para la exportación de las mercancías. Entonces nosotros estamos realizando un análisis pormenorizado entonces de la valoración en aduana de las mercancías.